El concepto del viaje del héroe ha sido una herramienta poderosa para comprender la narrativa humana, tanto en la literatura como en la vida personal. Este concepto ha sido moldeado y enriquecido por diversas disciplinas, desde la psicología hasta la mitología, y ha sido analizado extensamente por figuras influyentes como Carl Jung y Joseph Campbell. Carl Jung, un psicoanalista suizo y uno de los fundadores de la psicología analítica, desarrolló conceptos que transformaron nuestra comprensión de la mente humana. Uno de sus aportes más notables es la idea de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Según Jung, los arquetipos son patrones universales de comportamiento y experiencias compartidos por toda la humanidad, que se manifiestan en mitos, sueños y narrativas culturales. Estos arquetipos están presentes en el inconsciente colectivo, una especie de reserva psíquica que trasciende la experiencia individual y conecta a todas las personas a través de símbolos y temas universales. El viaje del héroe, tal como fue popularizado por Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, se basa en gran medida en los arquetipos junguianos. Campbell describió este viaje como una serie de etapas que el héroe debe atravesar para alcanzar una transformación profunda. Estas etapas incluyen la llamada a la aventura, el cruce del umbral, las pruebas, el encuentro con el mentor, la apoteosis y el retorno con el elixir. Cada una de estas etapas puede interpretarse como una representación simbólica del proceso de individuación que Jung identificó como fundamental para alcanzar una comprensión más profunda del yo. La individuación es un concepto central en la teoría de Jung. Se refiere al proceso mediante el cual un individuo se vuelve consciente de las diferentes partes de su psique, integrando los aspectos conscientes e inconscientes para lograr un sentido más completo de sí mismo. Este proceso de autoexploración y autodescubrimiento es esencialmente un viaje heroico dentro de la propia mente, donde la confrontación con las sombras, los arquetipos y los elementos inconscientes se convierte en una búsqueda del yo más auténtico y genuino. El viaje del héroe comienza con la llamada a la aventura, un evento que desencadena el impulso de explorar lo desconocido. En términos junguianos, esta llamada representa el inicio de la toma de conciencia del inconsciente. Es el momento en el que el individuo se da cuenta de que existe una parte de sí mismo que ha estado reprimida o ignorada. Esta revelación es tanto aterradora como emocionante, ya que implica enfrentarse a aspectos de uno mismo que son oscuros o desconocidos. Sin embargo, el impulso de autoconocimiento es fuerte, y el héroe acepta la misión de explorar estas regiones inexploradas de su psique. Una vez que el héroe cruza el umbral hacia lo desconocido, se encuentra en un mundo lleno de desafíos y pruebas. En el marco de la psicología junguiana, estas pruebas simbolizan las luchas internas que todos enfrentamos al confrontar nuestras propias sombras. La sombra, según Jung, es el aspecto oscuro e inaceptable de nuestra personalidad, que reprimimos en el inconsciente. En el viaje del héroe, la confrontación con la sombra es una fase crucial. El héroe debe enfrentarse a sus miedos, inseguridades y deseos reprimidos. Esta batalla interna es esencial para el crecimiento personal, ya que permite al individuo reconocer y aceptar las partes de sí mismo que ha negado o rechazado. El encuentro con el mentor en el viaje del héroe es otro aspecto profundamente significativo desde la perspectiva junguiana. El mentor a menudo actúa como un guía espiritual o una figura sabia que ayuda al héroe a comprender su camino. Jung interpretaría esta figura como una manifestación del arquetipo del sabio, una representación de la sabiduría y el conocimiento que reside en el inconsciente colectivo. El sabio ayuda al héroe a adquirir las herramientas necesarias para enfrentarse a sus desafíos y avanzar en su viaje hacia la autocomprensión. Este encuentro también simboliza la integración del conocimiento consciente con el inconsciente, un paso crucial en el proceso de individuación. La apoteosis, o la revelación final, es el momento en el que el héroe experimenta una transformación profunda. En términos junguianos, este es el punto en el que se logra una integración significativa de la psique. Es el reconocimiento de que todos los aspectos de uno mismo, tanto la luz como la oscuridad, forman una totalidad. Esta realización lleva a una expansión de la conciencia y a una mayor comprensión de la propia identidad. La apoteosis no solo implica una transformación personal, sino que también simboliza una conexión más profunda con el universo y con los patrones arquetípicos que guían la vida humana. El retorno con el elixir es la etapa final del viaje del héroe, en la que el héroe regresa al mundo ordinario,
pero transformado por su experiencia. El elixir que trae consigo no es solo un tesoro externo, sino también una comprensión interna más rica y profunda del yo. Desde una perspectiva junguiana, el retorno representa la culminación del proceso de individuación. El héroe, habiendo integrado los aspectos conscientes e inconscientes de su ser, ahora puede vivir una vida más auténtica y plena. Esta etapa también simboliza la responsabilidad del héroe de compartir su conocimiento y sabiduría con los demás, ayudando a guiar a otros en sus propios viajes hacia el autoconocimiento. El viaje del héroe, por lo tanto, no es solo una narrativa de aventuras y desafíos externos, sino también una metáfora poderosa para el viaje interno hacia el autoconocimiento y la autorrealización. Jung creía que este proceso era esencial para alcanzar un sentido de totalidad y equilibrio en la vida. Al enfrentar nuestras sombras, reconocer nuestros arquetipos y aceptar las partes reprimidas de nosotros mismos, nos embarcamos en un viaje heroico hacia la comprensión de quiénes somos en realidad. Además, el concepto junguiano de sincronicidad juega un papel importante en el viaje del héroe. La sincronicidad se refiere a la ocurrencia de eventos que, aunque no estén causalmente relacionados, parecen tener un significado profundo cuando se consideran juntos. En el contexto del viaje del héroe, estos momentos de sincronicidad pueden interpretarse como señales o mensajes del inconsciente que guían al héroe en su camino. Estos eventos sincronísticos refuerzan la idea de que el viaje del héroe no es simplemente una serie de eventos aleatorios, sino una experiencia guiada por fuerzas más profundas y significativas que residen en el inconsciente. El viaje del héroe también resuena con el concepto de la anima y el animus en la teoría junguiana. Jung postuló que dentro de cada persona existen aspectos de lo masculino y lo femenino que se manifiestan como el anima, el aspecto femenino en el hombre, y el animus, el aspecto masculino en la mujer. El viaje hacia la integración del anima o el animus es una parte crucial del proceso de individuación. Durante el viaje del héroe, la confrontación y eventual aceptación de estos aspectos internos opuestos es simbólica de la reconciliación de las dualidades en el yo. Este equilibrio entre las energías masculinas y femeninas dentro de uno mismo es esencial para alcanzar una comprensión completa de la propia identidad. El viaje del héroe es una alegoría de la búsqueda espiritual y psicológica del yo interno. Es un reflejo de la necesidad humana universal de explorar, enfrentar y comprender lo desconocido dentro de nosotros mismos. Jung vio esta búsqueda como un aspecto fundamental de la experiencia humana, ya que creía que el verdadero propósito de la vida es llegar a conocerse a uno mismo en el nivel más profundo. Esta búsqueda del yo no es solo un viaje hacia la autocomprensión, sino también una forma de conectarse con algo más grande que uno mismo, con el cosmos, con el inconsciente colectivo y con los arquetipos que guían nuestra existencia. A través del viaje del héroe, Jung nos muestra que el proceso de individuación no es un camino fácil ni lineal. Está lleno de desafíos, conflictos internos y momentos de crisis. Sin embargo, es precisamente a través de estas dificultades que el individuo puede alcanzar una transformación profunda y significativa. El viaje es, en última instancia, una invitación a abrazar nuestra propia complejidad, a confrontar nuestras sombras y a celebrar la riqueza de nuestra psique. Jung nos enseña que solo al aceptar todos los aspectos de nuestro ser podemos aspirar a una verdadera libertad y autenticidad. El viaje del héroe no es solo una estructura narrativa, sino una metáfora viviente del desarrollo humano. Refleja las luchas, las caídas y las victorias que cada uno de nosotros experimenta en su búsqueda de significado y propósito. A través de la lente de Jung, podemos ver que este viaje no es solo una aventura externa, sino una profunda exploración interna de quienes somos y de quienes podemos llegar a ser. El viaje del héroe, entonces, es una invitación constante a adentrarnos en las profundidades de nuestra psique y a descubrir el tesoro oculto del yo auténtico. Para continuar explorando la relación entre el viaje del héroe y la teoría de Carl Jung, es esencial profundizar aún más en la naturaleza simbólica y psicológica de los arquetipos y cómo estos interactúan con el proceso de individuación. El viaje arquetípico no solo es un mapa de transformación personal, sino también un reflejo de los patrones universales que guían nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras crisis existenciales. En este sentido, el viaje del héroe es más que una simple estructura narrativa.
Es un modelo que permite comprender cómo las experiencias humanas más profundas se desarrollan en una especie de coreografía psíquica que resuena a lo largo del tiempo y el espacio. Uno de los elementos clave que subyace al viaje del héroe es la noción del inconsciente como una fuerza activa que influye en la experiencia consciente. Para Jung, el inconsciente no era simplemente una colección de pensamientos y deseos reprimidos, como Freud había postulado, sino un campo vivo y dinámico, cargado de significados arquetípicos. Este inconsciente es el escenario donde se representan los mitos y leyendas que forman la estructura del viaje del héroe. Aquí es donde se manifiestan los símbolos universales que impulsan al héroe a dejar su mundo cotidiano y adentrarse en lo desconocido, guiado por una llamada interior que exige ser escuchada. En este marco, el arquetipo del héroe se convierte en una manifestación del deseo universal de trascender las limitaciones del ego y alcanzar una forma de ser más auténtica. Jung veía al héroe no solo como una figura de valentía y coraje, sino también como un símbolo del individuo que se atreve a desafiar las normas establecidas, a explorar los rincones oscuros de su propia psique y a confrontar los miedos y ansiedades que otros prefieren evitar. Este viaje hacia el interior implica una deconstrucción de las ilusiones del yo, un cuestionamiento radical de las creencias y los valores que se han dado por sentados. La sombra, como un aspecto integral del viaje del héroe y de la teoría junguiana, merece una consideración más profunda. Esta figura no es simplemente la colección de rasgos negativos o indeseables de la personalidad, es, en realidad, una contraparte esencial del yo. Jung sostenía que la sombra contiene todo aquello que no hemos integrado en nuestra identidad consciente, incluyendo aspectos positivos como la creatividad reprimida, la pasión oculta y las potencialidades inexploradas. El encuentro con la sombra en el viaje del héroe no es solo una confrontación con lo que tememos, sino una oportunidad para redescubrir partes vitales de nosotros mismos que han sido exiliadas a la periferia de nuestra conciencia. La resistencia a confrontar la sombra es uno de los obstáculos más significativos que enfrenta el héroe en su viaje. Este rechazo a reconocer las partes oscuras de uno mismo está motivado por el miedo al cambio y a la disolución del ego. El ego, en la visión junguiana, es la estructura consciente de la mente que se aferra a una identidad fija y a una visión limitada de la realidad. Sin embargo, el proceso de individuación exige que el héroe se desprenda de estas construcciones rígidas del ego y se abra a la posibilidad de un yo más fluido y expansivo. Esta es una de las razones por las cuales el viaje del héroe es a menudo descrito como un proceso doloroso y lleno de crisis, implica una muerte simbólica del ego para dar paso a un renacimiento más auténtico. En este sentido, el viaje del héroe es también una metáfora de la muerte y la resurrección psíquica. Jung veía el proceso de transformación como una serie de muertes simbólicas que permiten al individuo renacer en una forma más evolucionada. Este ciclo de muerte y renacimiento es un tema recurrente en los mitos y las religiones de todo el mundo, y se refleja en etapas cruciales del viaje del héroe, como la noche oscura del alma, en la que el héroe enfrenta su mayor crisis y se sumerge en una profunda desesperación. Este descenso al inframundo psíquico es esencial para la purificación del alma, ya que a través de la aceptación del dolor y la pérdida, el héroe logra liberar las ataduras del pasado y emerge con una nueva perspectiva. El uso del símbolo en el viaje del héroe es otro aspecto que conecta profundamente con la teoría de Jung. Los símbolos, según Jung, son la forma en que el inconsciente se comunica con la mente consciente. No son simples imágenes estáticas, sino portadores de significados múltiples y dinámicos que evolucionan a medida que el individuo avanza en su proceso de autoconocimiento. En el viaje del héroe, estos símbolos pueden manifestarse como objetos mágicos, animales guías, adversarios temibles o incluso paisajes místicos que el héroe debe atravesar. Cada uno de estos elementos no solo sirve para avanzar en la narrativa, sino también para reflejar estados internos del héroe y su relación con su propio crecimiento psíquico. El símbolo del dragón es un excelente ejemplo del uso arquetípico en el viaje del héroe y en la obra de Jung. Tradicionalmente, el dragón es un guardián del tesoro que el héroe debe derrotar para reclamar su recompensa. Desde una perspectiva junguiana, el dragón representa la suma de los miedos y las limitaciones internas que impiden al individuo alcanzar su verdadero potencial. El enfrentamiento con el dragón es,
Por tanto, una lucha contra las propias dudas, inseguridades y la resistencia al cambio. Al vencer al dragón, el héroe no solo conquista un obstáculo externo, sino que también logra una victoria interna sobre sus propias barreras psicológicas. Jung también introdujo la idea del sí mismo, self, como el centro de la psique, una totalidad que abarca tanto el consciente como el inconsciente. El self es el objetivo final del proceso de individuación, una representación simbólica del estado de integración total del ser. En el viaje del héroe, la búsqueda del self se manifiesta como la búsqueda del elixir, el tesoro que el héroe debe traer de vuelta al mundo ordinario. Este elixir es un símbolo del conocimiento y la sabiduría alcanzados a través de la confrontación con el propio inconsciente. La posesión del elixir no solo beneficia al héroe personalmente, sino que también tiene el poder de transformar a la comunidad o al mundo que lo rodea. Este concepto de traer de vuelta el elixir refleja la idea junguiana de que el viaje hacia el autoconocimiento no es un proceso aislado, sino que tiene un impacto en el entorno del individuo. Jung creía que la transformación personal tiene un efecto profundo en el colectivo, ya que el individuo que ha alcanzado un mayor nivel de conciencia contribuye al desarrollo de la humanidad en su conjunto. Este enfoque resalta la responsabilidad del héroe de utilizar su nuevo entendimiento para mejorar la vida de otros, transmitiendo el conocimiento adquirido y actuando como un catalizador para el cambio social y cultural. Otra dimensión importante del viaje del héroe es el papel de la integración de los opuestos, un tema central en la obra de Jung. La psique humana, según Jung, está llena de dualidades, luz y oscuridad, consciente e inconsciente, masculino y femenino, orden y caos. El proceso de individuación no se trata de elegir uno sobre el otro, sino de integrar estos opuestos en un todo armonioso. En el viaje del héroe, este proceso se simboliza a menudo mediante la reconciliación de personajes o fuerzas aparentemente opuestas, lo que refleja la aceptación de la propia dualidad interna. La relación entre el anima y el animus también juega un papel crucial en este contexto. En el viaje del héroe, a menudo se presenta una figura femenina o masculina que desafía al héroe a confrontar y reconciliar su propia energía interior opuesta. Este encuentro no es solo un aspecto romántico de la historia, sino una representación de la necesidad de integrar estos aspectos de la psique para lograr una identidad completa. Jung veía esta integración como un paso esencial para alcanzar el equilibrio psicológico y en el contexto del viaje del héroe. Esta unión de los opuestos es un símbolo del logro de una totalidad más grande y más significativa. Además, el viaje del héroe nos lleva a contemplar el concepto junguiano de la individuación como un viaje cíclico, no lineal. A diferencia de una progresión directa hacia una meta, la individuación implica un proceso repetitivo de enfrentamiento con nuevas sombras y arquetipos a medida que el individuo alcanza niveles más profundos de comprensión de sí mismo. Cada retorno al punto de partida en el viaje del héroe es, en realidad, un regreso con una mayor sabiduría, un ciclo de renovación constante que refleja la evolución continua del ser humano hacia la autorrealización. Esta perspectiva psíquica del viaje resalta que la vida misma es una serie interminable de desafíos y aprendizajes, donde cada logro es solo un nuevo comienzo en la búsqueda infinita del yo. A medida que nos adentramos más en el viaje del héroe a través de la lente de Jung, se vuelve evidente que este no es simplemente un recorrido hacia el autodescubrimiento, sino un proceso de transformación que involucra toda la psique humana. El viaje es una metáfora de la lucha constante entre la identidad que conocemos y las partes ocultas de nosotros mismos que desean ser expresadas. Al abrazar este viaje, aceptamos nuestra naturaleza multidimensional, comprendiendo que el yo no es una entidad fija, sino un continuo que está en constante evolución. Jung nos invita a explorar las profundidades de nuestra psique no solo para encontrar respuestas, sino para descubrir nuevas preguntas sobre nuestra existencia y nuestro propósito en el mundo. El viaje del héroe, desde esta perspectiva más profunda, es un llamado a la integración de todas las partes fragmentadas de nuestra personalidad. El desafío real del héroe no radica únicamente en derrotar a monstruos externos o superar pruebas tangibles, sino en el acto mucho más complejo y valiente de enfrentarse a sí mismo. Este viaje nos obliga a mirar directamente nuestras contradicciones internas, nuestros miedos más profundos y nuestras aspiraciones más sublimes, y a reconciliar estos aspectos en una síntesis que da lugar a una identidad más completa y auténtica. La integración de la sombra es un paso crucial en este proceso de reconciliación interna.
Jung insistía en que la verdadera individuación solo puede alcanzarse cuando se reconoce y se acepta plenamente la sombra, cuando el individuo está dispuesto a mirar sus defectos y sus impulsos más oscuros sin juzgarlos ni temerles. Este reconocimiento no significa ser consumido por la sombra, sino integrarla de manera que se convierta en una fuente de poder creativo y de autoconocimiento. En el viaje del héroe, esta integración es representada simbólicamente por la transformación del monstruo o del enemigo en un aliado, un proceso que refleja la aceptación de nuestras partes reprimidas como herramientas necesarias para nuestro crecimiento personal. Otro aspecto crucial del viaje del héroe y la teoría junguiana es el papel del self como una especie de brújula espiritual o centro integrador. Mientras el ego representa la identidad consciente que actúa en el mundo cotidiano, el self es el arquetipo de la totalidad, un principio unificador que conecta todos los aspectos de la psique. El viaje del héroe puede ser visto como una búsqueda hacia el descubrimiento y la manifestación del self. Cada prueba superada, cada sombra confrontada y cada arquetipo integrado nos acerca más a este núcleo esencial, donde la separación entre el consciente y el inconsciente se disuelve y la persona se experimenta a sí misma como una unidad coherente y significativa. En este sentido, el self no solo simboliza el logro de la plenitud individual, sino también la conexión con algo más allá del yo. Jung consideraba que el self estaba enraizado en el inconsciente colectivo, lo que sugiere que alcanzar una comprensión más profunda de uno mismo no es solo una tarea individual, sino un proceso que nos conecta con la humanidad en su conjunto y con los grandes patrones de la existencia. En el viaje del héroe, esta conexión se manifiesta cuando el héroe regresa a su comunidad con el elixir, el cual no es solo un símbolo de transformación personal, sino también de un conocimiento universal que puede beneficiar a toda la sociedad. La noción de regreso al hogar en el viaje del héroe es rica en simbolismo psicológico. No es simplemente un retorno físico, sino un regreso transformado, donde el héroe ya no es la misma persona que era al inicio del viaje. La experiencia ha reconfigurado su identidad, ha cambiado su forma de ver el mundo y, lo más importante, ha alterado la manera en que se percibe a sí mismo. Desde la perspectiva de Jung, este regreso marca el momento en que el individuo ha logrado una integración efectiva de su psique, una integración que le permite vivir en armonía con sus deseos conscientes e inconscientes, abrazando tanto su luz como su oscuridad. El concepto de totalidad en el proceso junguiano no significa alcanzar un estado de perfección inmutable. Por el contrario, implica aceptar y reconciliar la imperfección, comprendiendo que la verdadera individuación es un proceso continuo que nunca se completa por completo. En el viaje del héroe, esta verdad se manifiesta en la idea de que el héroe puede regresar al mundo conocido, pero siempre con una nueva perspectiva, siempre listo para responder a una nueva llamada a la aventura. Esto refleja la naturaleza cíclica del crecimiento humano y del descubrimiento personal, donde cada final es simplemente un preludio para un nuevo comienzo. La relación entre el viaje del héroe y la noción junguiana de los arquetipos también se puede analizar en el contexto del desarrollo espiritual y el propósito existencial. Jung creía que una de las mayores luchas del ser humano era la necesidad de encontrar un sentido más allá de la mera supervivencia y el éxito material. En este sentido, el viaje del héroe simboliza una búsqueda de significado y trascendencia. Cada etapa del viaje es un paso hacia la comprensión de que la vida es mucho más que una serie de eventos al azar, es un camino guiado por símbolos y experiencias que, cuando se interpretan correctamente, revelan una verdad más profunda sobre la naturaleza del ser y el universo. A medida que el héroe avanza en su camino, se enfrenta a momentos de duda y crisis existencial, momentos en los que todo parece perdido. Jung se refirió a estas experiencias como la crisis del medio de la vida o momentos de confrontación con la realidad de la propia mortalidad y la inevitabilidad del cambio. Durante estos momentos, el héroe puede sentirse atrapado en la desesperación y la confusión, incapaz de ver un camino claro hacia adelante. Sin embargo, es precisamente en este estado de vulnerabilidad donde se encuentra la oportunidad para la mayor transformación. Jung argumentó que solo enfrentando y aceptando el sufrimiento y la angustia, el individuo puede encontrar una salida que conduce a una forma de ser más completa y consciente. En este contexto, el viaje del héroe se convierte en un proceso alquímico, una transformación del plomo de la experiencia humana en el oro de la sabiduría y el entendimiento espiritual.
Jung a menudo utilizaba la alquimia como una metáfora para describir el proceso de individuación, donde los elementos opuestos se mezclan y se transmutan para crear una sustancia más pura y valiosa. El viaje del héroe refleja este proceso alquímico a través de sus pruebas y tribulaciones, donde cada desafío enfrentado y cada verdad descubierta actúan como catalizadores para el crecimiento interno y la realización del self. El viaje del héroe, visto a través del lente de Jung, nos enseña que el camino hacia el autoconocimiento no es un lujo, sino una necesidad fundamental para la realización humana. Es un llamado a reconocer que, dentro de cada individuo, existe un potencial infinito para la transformación, para el cambio y para el despertar espiritual. Este viaje hacia el yo más profundo nos desafía a mirar más allá de las ilusiones del mundo material, a trascender las fronteras de nuestra mente consciente y a conectar con el vasto e infinito misterio del inconsciente colectivo. El viaje del héroe es una invitación a explorar el cosmos interno, a enfrentarse con valentía a nuestras propias sombras, a integrar los arquetipos que guían nuestras vidas y a descubrir en ese proceso el verdadero significado de nuestra existencia. Es un recordatorio de que, aunque el camino pueda ser difícil y lleno de obstáculos, el resultado final es un sentido de unidad, paz y propósito que solo puede alcanzarse mediante la confrontación honesta con nuestro ser más profundo. A través de esta búsqueda interminable del yo interno, no solo descubrimos quiénes somos, sino también nuestro lugar en el gran tapiz de la vida, en el que cada hilo es una manifestación del viaje arquetípico hacia la autorrealización y la trascendencia. Para seguir explorando el viaje del héroe desde la perspectiva de Carl Jung y la búsqueda del yo interno, es fundamental adentrarnos aún más en los matices y complejidades de los arquetipos y sus implicaciones en la psique humana. Esta exploración nos lleva a un nivel más profundo, donde los arquetipos no solo son patrones de comportamiento, sino también fuerzas dinámicas que configuran y transforman nuestra realidad interna y externa. En este sentido, el viaje del héroe se convierte en un mapa no solo de la conciencia individual, sino también de la evolución de la humanidad en su totalidad. Los arquetipos son, según Jung, estructuras psíquicas que operan en un nivel inconsciente y se manifiestan a través de símbolos, imágenes y relatos en la cultura y en la mente individual. Estas formas arquetípicas son las fuerzas subyacentes que impulsan al héroe a embarcarse en su aventura y que guían su proceso de descubrimiento personal. Profundizar en la naturaleza de estos arquetipos revela cómo están intrínsecamente conectados con las etapas del desarrollo psicológico humano y cómo se manifiestan de manera distinta en cada individuo. Cada uno de nosotros es, en cierto sentido, un héroe en nuestro propio viaje, modelado por la interacción de estos arquetipos universales y nuestras experiencias personales. El arquetipo del héroe en sí mismo es un símbolo poderoso de transformación. En términos junguianos, el héroe representa la parte de nuestra psique que busca el desarrollo y la realización, el componente de nuestra identidad que se atreve a romper con las estructuras establecidas para explorar nuevas posibilidades. En este viaje, el héroe no solo lucha contra fuerzas externas, sino también contra las proyecciones de sus propios miedos, deseos y conflictos internos. A medida que el héroe se enfrenta a estos desafíos, entra en un diálogo constante con su sombra, lo que Jung describía como el proceso mediante el cual las partes reprimidas o negadas de uno mismo se hacen conscientes y, eventualmente, se integran. La confrontación con la sombra es una fase crucial del viaje del héroe porque es allí donde se revela la verdadera naturaleza de la transformación. Esta confrontación nos obliga a reconocer que nuestras batallas más difíciles no son con el mundo externo, sino con nuestras propias percepciones, creencias y limitaciones autoimpuestas. La sombra encarna todo lo que hemos reprimido o rechazado en nuestra vida consciente, pero que sigue influyendo en nuestras acciones y decisiones desde el fondo de nuestra psique. Al negarnos a confrontar la sombra, nos privamos de la oportunidad de un crecimiento genuino, ya que la verdadera integración del yo solo puede ocurrir cuando abrazamos tanto nuestras virtudes como nuestras fallas. Desde una perspectiva junguiana más profunda, la integración de la sombra no es simplemente un acto de autoaceptación, sino un proceso de reconciliación entre los opuestos. Jung sostenía que la psique humana está gobernada por una serie de polaridades, como la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el masculino y el femenino, el caos y el orden. Estas dualidades no son inherentemente negativas, de hecho, son esenciales para el desarrollo de una identidad completa.
La transformación ocurre cuando el individuo es capaz de reconocer y aceptar estas contradicciones como partes naturales y necesarias de su ser. En el viaje del héroe, este proceso de integración se simboliza a menudo mediante la fusión de dos fuerzas opuestas que, al unirse, crean algo nuevo y más poderoso. El arquetipo del anima y el animus es otra dimensión crucial en este proceso de integración de los opuestos en el viaje del héroe. El anima representa los aspectos femeninos del inconsciente en el hombre, mientras que el animus simboliza los aspectos masculinos en la mujer. Para Jung, el encuentro y la integración de estas figuras arquetípicas era esencial para alcanzar un estado de totalidad. En el contexto del viaje del héroe, estas figuras pueden aparecer como personajes que ayudan o desafían al héroe, simbolizando la necesidad de reconciliar y equilibrar las energías internas. Este equilibrio no solo es vital para el desarrollo personal, sino que también refleja un principio cósmico más amplio de armonía y equilibrio universal. La idea de reconciliar el anima y el animus se convierte en un símbolo de la unión de todos los aspectos del yo, trascendiendo las limitaciones impuestas por el género y las expectativas sociales. En el viaje interno hacia el autodescubrimiento, el héroe se encuentra con estos aspectos de sí mismo en diferentes formas, desde el amor idealizado hasta la figura del mentor sabio. A través de estos encuentros, el héroe aprende a aceptar su propia vulnerabilidad, sensibilidad, fuerza y lógica, logrando un estado de balance interno que es crucial para la autorrealización. Este proceso de integración de los opuestos no es solo un ideal psicológico, sino una manifestación del principio alquímico de la unión de los contrarios para alcanzar una nueva totalidad. La alquimia, como mencionamos antes, es una metáfora poderosa en la obra de Jung y en el viaje del héroe. Jung veía la alquimia no solo como una antigua práctica protoquímica, sino como una representación simbólica del proceso psicológico de transformación. Los alquimistas buscaban transmutar metales comunes en oro, lo cual Jung interpretaba como una analogía de la transmutación del alma humana, donde las experiencias y los conflictos ordinarios de la vida son transformados en sabiduría y entendimiento espiritual. El viaje del héroe sigue este mismo patrón, donde las pruebas y tribulaciones del héroe funcionan como los ingredientes que se combinan y se refinan para producir el oro del autoconocimiento y la integración psíquica. En la tradición alquímica, el proceso de nigredo o ennegrecimiento es la primera etapa de la transformación, que simboliza la muerte del antiguo yo y la disolución de las estructuras del ego. En el viaje del héroe, esta fase es análoga a la noche oscura del alma, un periodo de crisis profunda y desorientación en el que el héroe debe enfrentarse a sus propios demonios internos. Este es el momento en que el ego se ve confrontado con la realidad de sus propias limitaciones y debe rendirse ante las fuerzas inconscientes que lo desafían. La aceptación de esta fase es esencial para que el héroe pueda avanzar hacia las etapas posteriores de purificación, albedo, e iluminación, rubedo, donde se produce la regeneración y el renacimiento de una identidad nueva y más auténtica. La noción del renacimiento es central tanto en la alquimia como en el viaje del héroe. Este renacimiento no es simplemente una vuelta al estado anterior del ser, sino una transformación fundamental que redefine la relación del individuo con el mundo y consigo mismo. En este contexto, el héroe emerge no solo con una nueva comprensión de sí mismo, sino con una nueva visión del significado de su existencia y del propósito de su vida. Este renacimiento simboliza el logro del self, el estado de integración total en el que todos los aspectos conscientes e inconscientes de la psique están alineados y en armonía. Alcanzar el self es, en muchos sentidos, el objetivo último del viaje del héroe. Es la culminación del proceso de individuación que Jung describió como la realización del potencial inherente del individuo. Sin embargo, este estado de totalidad no es estático ni definitivo, es una condición dinámica que debe mantenerse a través de un compromiso continuo con el autoconocimiento y la autotransformación. El héroe no alcanza el self para descansar en él, sino para seguir explorando y expandiendo las fronteras de su comprensión y su ser. Este viaje es interminable y está lleno de nuevos desafíos y revelaciones, reflejando la naturaleza infinita del crecimiento humano y del proceso evolutivo de la conciencia. El retorno del héroe al mundo ordinario con el elixir simboliza más que un simple retorno a la vida cotidiana.
Este acto es una manifestación de la responsabilidad del héroe de compartir el conocimiento y la sabiduría adquiridos durante su viaje. Jung sostenía que el desarrollo individual no puede separarse del desarrollo colectivo, la transformación del individuo influye directamente en el tejido de la sociedad. El héroe, habiendo trascendido sus propias limitaciones y miedos, se convierte en un agente de cambio, un catalizador para la transformación cultural y social. Este aspecto del viaje del héroe resalta la idea de que la búsqueda del yo interno no es un acto solitario de autocomplacencia, sino una contribución esencial al bienestar de la humanidad. La influencia de los arquetipos en el inconsciente colectivo también juega un papel fundamental en esta dimensión social del viaje del héroe. Los arquetipos no solo estructuran la psique individual, sino que también configuran las creencias, valores y narrativas que dan forma a las culturas y sociedades. A través del viaje del héroe, los individuos se conectan con estas narrativas más grandes y encuentran su lugar dentro del gran relato de la humanidad. Esta conexión con el inconsciente colectivo permite al héroe reconocer que su lucha y su búsqueda no son únicas, sino que forman parte de un patrón universal que ha sido experimentado por innumerables personas a lo largo del tiempo. Profundizar en el viaje del héroe nos lleva a reflexionar sobre el papel del mito y la narrativa como herramientas para el autodescubrimiento y la evolución espiritual. Jung sostenía que los mitos no son simplemente historias inventadas, sino expresiones simbólicas de verdades psicológicas profundas. A través de los mitos, los seres humanos proyectan sus experiencias internas en un marco narrativo que les permite dar sentido a los misterios de la existencia, las complejidades de la psique y los desafíos de la vida cotidiana. El viaje del héroe, entonces, no es solo una estructura narrativa utilizada para contar historias, sino una representación simbólica del camino que cada individuo debe recorrer para alcanzar la comprensión de sí mismo y su lugar en el cosmos. Los mitos, en este contexto, funcionan como una especie de mapa del alma humana, ofreciendo guías y símbolos que reflejan las etapas y desafíos universales del desarrollo psicológico. Jung argumentaba que estos relatos arquetípicos residen en el inconsciente colectivo, lo que significa que todos los seres humanos, independientemente de su cultura o época, tienen acceso a estas narrativas profundas. El viaje del héroe, con sus pruebas, aliados, enemigos y transformaciones, es una forma de traducir el lenguaje del inconsciente en imágenes y símbolos que la mente consciente puede entender y procesar. Al enfrentarse con las imágenes arquetípicas en el viaje del héroe, el individuo no solo está explorando su propio inconsciente, sino también participando en una especie de diálogo con la humanidad entera. Esta dimensión colectiva del viaje es crucial porque resalta la idea de que nuestra búsqueda del yo interno no es un acto aislado, sino que está intrínsecamente conectado con las experiencias de otros. En otras palabras, al recorrer nuestro propio camino hacia el autodescubrimiento, también estamos recorriendo un camino que ha sido transitado por héroes, santos y buscadores espirituales de todas las épocas y culturas. La relación entre el individuo y el inconsciente colectivo en el viaje del héroe también revela una profunda verdad sobre la naturaleza de la identidad y la realidad. Jung sostenía que el inconsciente colectivo es la fuente de todos los mitos, símbolos y arquetipos que dan forma a nuestra percepción del mundo. Este vasto depósito de sabiduría ancestral no solo moldea nuestras vidas interiores, sino que también influye en la manera en que construimos y entendemos la realidad externa. El viaje del héroe es, en esencia, una exploración de esta relación entre el individuo y el cosmos. Un proceso mediante el cual el héroe se da cuenta de que su destino personal está vinculado a un orden más grande y universal. En este sentido, el viaje no solo es una búsqueda de identidad y autocomprensión, sino también una búsqueda de significado en un universo aparentemente caótico. A medida que el héroe progresa en su aventura, se da cuenta de que los eventos y las experiencias que enfrenta no son meramente azarosos, sino que forman parte de un patrón mayor que refleja las leyes y principios fundamentales del cosmos. Jung veía este descubrimiento como una manifestación del principio de sincronicidad, la idea de que ciertos eventos están conectados no por causalidad, sino por un significado compartido. El héroe, al reconocer estas conexiones, comienza a ver su vida no como una serie de accidentes, sino como una narrativa significativa que sigue un propósito y un diseño oculto. El concepto de sincronicidad en el viaje del héroe es una expresión de la interconexión entre la psique y el mundo externo.
Jung creía que nuestra conciencia y el universo no son entidades separadas, sino que están interrelacionadas de maneras profundas y misteriosas. El héroe experimenta momentos de sincronicidad cuando las respuestas a sus preguntas más profundas se revelan a través de señales, símbolos o encuentros que parecen guiados por una fuerza superior. Estos momentos son recordatorios poderosos de que el viaje hacia el yo interno no es un camino solitario, sino un proceso en el que el universo entero colabora para ayudar al héroe a descubrir su verdadero propósito y destino. Este reconocimiento de la conexión con el cosmos también lleva al héroe a una mayor conciencia de su responsabilidad hacia el mundo. El regreso del héroe con el elixir no es solo un símbolo de transformación personal, sino también un acto de servicio hacia la comunidad. Jung veía esta etapa del viaje como una llamada a trascender las preocupaciones individuales y a utilizar el conocimiento y la sabiduría adquiridos para contribuir al bienestar colectivo. El héroe, habiendo alcanzado una comprensión más profunda de sí mismo y de su lugar en el universo, se convierte en un puente entre el mundo interior y el mundo exterior, un mediador entre el espíritu y la materia, entre lo sagrado y lo mundano. A medida que el héroe comparte el elixir con su comunidad, el proceso de individuación se expande más allá del ámbito personal para influir en la sociedad en su conjunto. Este acto es una representación simbólica del potencial transformador que cada individuo tiene para cambiar no solo su propia vida, sino también la vida de quienes lo rodean. Jung creía que cuando una persona alcanza un mayor grado de autoconciencia e integración, ese estado de ser se propaga en su entorno, generando un impacto positivo en los demás. Así, el viaje del héroe se convierte no solo en una búsqueda personal de autodescubrimiento, sino en una misión colectiva de elevación y evolución espiritual. Además, esta dimensión colectiva del viaje del héroe resalta el papel esencial de la comunidad y la relación con los demás en el proceso de autodescubrimiento. El héroe, aunque inicia su viaje como un acto de autoconquista, pronto se da cuenta de que su transformación está indisolublemente ligada a su conexión con los demás. Los aliados, los mentores y hasta los enemigos en el viaje representan aspectos de la propia psique, pero también reflejan la interdependencia de la experiencia humana. Jung enfatizaba que el desarrollo del self solo es posible a través del reconocimiento de nuestra naturaleza social y relacional, donde el yo no existe en aislamiento, sino en un diálogo constante con el otro. El viaje del héroe, entonces, nos enseña que el autoconocimiento y la individuación no son procesos que se logran en soledad. La interacción con el mundo externo, con sus desafíos y relaciones, es fundamental para el desarrollo del yo. Es en esta interacción que los aspectos reprimidos de la psique se reflejan y se hacen conscientes, lo que permite su integración. A través de estas relaciones y encuentros, el héroe descubre no solo quién es, sino también quién puede llegar a ser en relación con los demás. Esta revelación es esencial para comprender que el viaje del héroe no es solo una aventura de autodescubrimiento, sino también una exploración de nuestra humanidad compartida. Además, el proceso del viaje del héroe destaca la importancia del fracaso y la vulnerabilidad como partes integrales del crecimiento personal. Jung veía el sufrimiento y las crisis como oportunidades para el desarrollo espiritual, momentos en los que el individuo es empujado a mirar más allá de las superficialidades del ego y confrontar las profundidades de su ser. El héroe, al enfrentar la derrota y el desamparo, descubre su verdadera fortaleza no en la resistencia a sus miedos y debilidades, sino en la aceptación y el entendimiento de ellos. Este reconocimiento de la vulnerabilidad es el que permite la auténtica transformación, donde el héroe emerge no como un ser invulnerable, sino como alguien que ha abrazado su humanidad en toda su complejidad. La vulnerabilidad, entonces, se convierte en el portal hacia el yo auténtico. Aceptar nuestras fallas y limitaciones no es un signo de debilidad, sino una muestra de verdadera fortaleza, ya que nos permite entrar en contacto con nuestro núcleo más profundo y honesto. En el viaje del héroe, esta aceptación de la vulnerabilidad es lo que permite al héroe trascender el miedo al fracaso y al dolor, y lo impulsa hacia un estado de ser más alineado con su verdad interior. Jung nos enseña que la verdadera libertad y plenitud solo se alcanzan cuando dejamos de huir de nuestra sombra y la enfrentamos como una parte esencial de nosotros mismos. El viaje del héroe y la teoría junguiana de la individuación culminan en la realización de que el yo no es un fin en sí mismo, sino un puente hacia una conexión más profunda con la totalidad de la existencia.
Jung sostenía que el self no es simplemente una meta psicológica, sino un símbolo de lo divino en nosotros, una manifestación de nuestro potencial para alcanzar un estado de conciencia cósmica. El viaje del héroe, visto a través de esta lente, no es solo una aventura de autodescubrimiento, sino una peregrinación espiritual hacia la realización de nuestra esencia trascendental y nuestra unión con el universo. En este estado de conciencia expandida, el héroe comprende que su viaje no ha sido solo para su propio beneficio, sino que forma parte de una danza cósmica más amplia que conecta a todos los seres. La verdadera lección del viaje del héroe es que, en última instancia, el destino del héroe es el destino de todos nosotros, una búsqueda eterna por entendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en el gran misterio del cosmos. El viaje hacia el yo interno es, en última instancia, un viaje hacia lo eterno, hacia la realización de nuestra unidad con el todo y el reconocimiento de que somos, cada uno de nosotros, una expresión singular y única del espíritu universal que anima toda la vida.